Bien, buenos días chicos. Vamos a trabajar este día ya con la comprobación de hipótesis, que son como los elementos que van surgiendo ya dentro de la parte específica del trabajo. Para su desarrollo, pues hay diferentes formas de hacerlas y yo la otra vez en la presentación les dejaba los pasos que hay que seguir. El primero es plantear una hipótesis. La hipótesis generalmente se plantea acá como está de esta forma, una hipótesis estadística, pero por cuestiones eh, netamente académica, he puesto estas que están aquí, las he colocado para que ustedes puedan ir relacionando lo que voy a ir hablando al respecto. Y aquí pongo la hipótesis de trabajo, que en este caso no es necesario colocarla acá ya para comprobación, pero que sí es bueno para hacer un recordatorio. Por ejemplo, la hipótesis planteada de esta investigación con respecto a la de trabajo es que si el uso de las instituciones gubernamentales de educación no influyen en la disposición de pago de impuestos fijados por el gobierno, sería la hipótesis nula, porque en este caso vamos a hacer una comprobación de hipótesis nula, dada que es una hipótesis de relación o causal, como le quieran llamar, y que también vamos a trabajar con la hipótesis alterna o la H sub 1, que si el uso de instituciones gubernamentales de educación influye en la disposición de pago de impuestos fijados por el gobierno. En este caso, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una relación de la variable X, en este caso la variable independiente, con relación de la variable Y, que es la variable dependiente. En este caso, la variable independiente va a ser el uso de instituciones gubernamentales de educación por parte de un grupo de personas y usuarios. Y vamos a ver si esto va a ejercer una causa o va a influir en la disposición del pago de impuestos, que sería la variable X. Entonces, es decir, X influye en Y. Eso es lo que vamos a plantear. Entonces, para darle continuidad, vamos a plantear una hipótesis estadística que está acá y le hemos planteado que si la relación de las variables eh, están en sí acorde o están relacionadas, o vamos a trabajar que si las dos variables no están relacionadas, perdón, acá, y que sí están relacionadas en la parte de abajo. Y entonces se ha planteado aquí las hipótesis estadísticas. Estamos diciendo que si la relación de x y va a ser igual a 0 o si la relación de x y no va a ser igual a 0. Si esto sucede, entonces vamos a decir de que las dos variables no están relacionadas y que si esto sucede, si las variables están relacionadas como tal. Es decir, que si aquí ejerciera efecto, entonces no existe relación entre el uso de las instituciones gubernamentales y la disposición de pago de impuestos. Pero si no es equivalente a cero, entonces sí va a haber relación y entre el uso de instituciones gubernamentales de educación y la disposición de pago de impuestos. Entonces, eso es lo que queremos comprobar para el desarrollo de esta hipótesis. Veamos entonces aquí los elementos que hemos agregado también para cuestiones netamente académicas, que esto no se incluye en el primer paso, simplemente se agrega lo que ya les explicaba, que sería la hipótesis de este tipo, ya es la hipótesis estadística. Esto ya es algo que pues, el investigador lo debe de manejar, pero en este caso, por ser un recurso educativo monotécnico, lo voy a trabajar. Entonces, ¿qué estamos viendo? Tenemos variables. Por ejemplo, la variable que tenemos uso de instituciones gubernamentales, en este caso decimos que era la independiente, y así es, y la disposición de pago fijados por el gobierno, que es la dependiente. Es decir, si esta ejerce un efecto sobre esta o causa una influencia directamente sobre eso. ¿Cuáles son los indicadores? Bueno, la asistencia de los hijos a las escuelas públicas, en este caso, y la concordancia de pago con el gobierno. Estos son los indicadores de cada una de las variables, y eso es lo que vamos a hacer, una relación. Ahora bien, las preguntas que van a surgir para el cuestionario fueron estas. ¿Asisten sus hijos a escuelas públicas? Y esta va a tener opciones de respuesta de sí o no. Entonces, es decir, que estamos aquí a la luz de una variable que en este caso es nominal de corte dicotómico, pues solo tiene dos opciones de respuesta. Y de igual forma está esta, la otra pregunta que surge a partir de este indicador, concordancia de pago con el gobierno, es que si está de acuerdo con los impuestos que el gobierno fija para obra fija o para obras de educación, en fin, puede ser para varios, pero en este caso es para educación. Y las opciones de respuesta que tengo es sí y no. Entonces, por lo tanto, también tengo una variable de análisis de corte nominal y es dicotómico, ¿verdad? Entonces, hay que tener dos opciones de respuesta. Entonces, ya al observar ese panorama,
Si ya observo yo toda esa relación que tengo, entonces como investigador ya me pongo a echar a volar la imaginación estadística. Y entonces en la imaginación estadística ya empiezo a determinar el segundo paso. Yo digo que el segundo paso, ¿y con qué prueba lo voy a comprobar? El segundo paso que me pide es especificar el nivel de significancia. Yo voy a trabajar con un p-valor de 0.05, es decir, con el 95% del nivel de significancia para la comprobación de esta hipótesis. En algunos casos se trabaja con el 99% y otro más bajito con el 90%, pero se recomienda en la mayoría de libros para las ciencias sociales que se trabaje con el 95%, aunque eso lo determina cada investigador, pero lo más oportuno es trabajar con esta nivel de significancia. Muy bien, una vez que ya tengo la hipótesis planteada y que ya he especificado el nivel de significancia, ahora voy a determinar el estadístico de prueba que me va a servir para darle ese tipo de respuesta a la hipótesis que yo he planteado. Yo en este caso he elegido este estadístico que se llama el coeficiente Q de Kendall. Ok, vamos a ver para qué sí. Esto igual no es necesario, esto se agrega en la metodología, en el capítulo 3, en aquel apartado que les dije que no lo agregarán todavía, fue algo que iban a decidirlo. Entonces ahí se agrega, pero yo lo he traído para acá para que ustedes lo vayan comprendiendo de forma más didáctica. Obviamente, coeficiente Q de Kendall, como yo he observado que tengo dos variables y que la naturaleza de las variables, estamos hablando que son dos variables categóricas o dicotómicas, ¿verdad? Y entonces, el estadístico que más funciona en este caso para ese tipo de variables o variables nominales o categóricas, como quiera llamar, o clasificatorias. Perdón, ajá, entonces, estas son, pues obviamente, un coeficiente que me va a buscar la asociación que hay en esas dos variables. Es decir, como yo tengo dos variables que son nominales dicotómicas, entonces me va a servir mucho para darle respuesta a este elemento. Este coeficiente, entonces, que va a hacer la relación entre estas dos variables a nivel nominal, se usa en unos cuadros de correlación o matriz de correlación de cuadro de dos columnas y de dos renglones, es decir, dos filas y dos columnas. Entonces, en este caso, los valores pueden oscilar entre 1 a más 1 y esos valores me van a determinar, por ejemplo, que cuando sea menos 1 va a indicar que hay una completa disociación, es decir, que si estas variables estaban unidas, se separan, ¿verdad? Y entre las variables que da más 1 mostraría una asociación total entre más variables. Es decir, entre más se acerque a 1, mayor relación van a tener las variables. Y aquí hay que tener cuidado porque en este caso, decir disociación no es decir que es igual a 0, porque el 0 se concluye que no haya una asociación, es decir, que las dos variables se comportan de forma distinta y que no hay relación definitivamente de ninguna forma con esta. Cuando hay disociación, implicaría que hay una relación inversa también, es decir, que una aumenta y la otra disminuye, pero en este caso, el 0 implicaría de que no hay una asociación para para ese desarrollo. Entonces, en el caso de estos elementos, una vez ya se tiene terminado todo el proceso estadístico para obtener el coeficiente, entonces me voy a buscar una tabla donde está el valor del coeficiente y la magnitud de asociación o de correlación que tenga. En este caso, cuando sea menor de 0.25, estamos hablando que es una población bastante baja, y cuando vaya en oscilaciones entre de 25 a 45 media baja, de 46 a 55 media, y cuando sea en esta parte de 0.56 hasta 0.75, estamos hablando que es una asociación media alta, y alta pues está allá arriba de 0.76. Y así lo vamos a trabajar. Ya vamos a ir viendo cómo funciona este elemento. Entonces, para el desarrollo del coeficiente Q de Kendall se vuelve necesario hacer una tabulación de los valores de cada pregunta. Y entonces, según los indicadores y las categorías, se van a ir colocando en un cuadro o una matriz de dos filas y dos columnas, así como está en este elemento, en el cuadro teórico. Ahí se agregan y después se desarrolla con la fórmula que ustedes observan de esta forma, que es la multiplicación de A por D menos la multiplicación de B por C dividido entre la multiplicación de A por D más la multiplicación de B por C. Y eso me va a dar el coeficiente de Q de Kendall. Perfecto. Entonces, para ir trabajando en
en ese elemento vamos a irnos en la parte, a la parte de abajo. Y aquí ya vamos a observar el cuadro que tenemos. Muy bien. Luego, después que ya hemos decidido cuál es el estadístico que vamos a trabajar, entonces debemos de establecer la región de rechazo o el valor el valor crítico de la prueba. Entonces, hemos colocado aquí que si el valor calculado del estadístico Q de Kendall, ¿verdad? Al resurgir, porque le vamos a hacer una prueba de significancia de X cuadrado, que si el valor calculado es mayor que el valor crítico positivo, esto lo vamos a buscar en una tabla que ya está más adelante, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna como probable, es decir, que esto es lo que puede estar sucediendo dentro de ese elemento, porque las hipótesis lo que buscan es nada más verificar que si la probabilidad de que ocurra un fenómeno, un hecho, algo que yo he establecido o he desarrollado para una población determinada se cumple o no se cumple, así es sencillo. Entonces, para eso, una vez ya he pasado el cuestionario, ya tengo las preguntas listas para su desarrollo, yo les sugiero que trabajen en una matriz como esta que está acá, que es como la base de datos, ¿verdad? En este caso, lo que van a hacer ustedes es relacionar dos preguntas, en este caso, asistencia de sus hijos a escuelas públicas y si están de acuerdo con los impuestos que el gobierno va a fijar para el desarrollo de algunos alimentos. Entonces, aquí está la persona número 1, persona número 2, número 3, número 4, número 5, 6, 7, hasta la número 10. Y esta, obviamente, hemos hecho una muestra de 100 personas, pero no las he colocado todo por cuestiones de tiempo y que no lo vamos a estar revisando así detalladamente. Vamos a hacer un ejemplo solo con estas 10. Esta opción de respuesta hasta aquí. Tiene 1 cuando haya dicho que sí, y cuando no, pues no le agrega nada. En este caso podría agregarle 0, pero lo puede dejar así. Nada más para que no le dé problemas, para que luego hacer las sumatorias. En otras indicaciones se formulan de otra forma, pero este es un estilo particular. Ustedes pueden hacerlo como más les parezca de forma conveniente. Entonces, el sujeto número 1, a la hora de pasar la encuesta, respondió que sí asisten sus hijos a las escuelas. Muy bien. Y también dijo que estaría de acuerdo con pagar el impuesto fijo. Ah, muy bien. Entonces, si ustedes se recuerdan en el cuadro que estaba allá arriba, este que está acá, aparecen estas letras A, B, C y D. Esto significa que, vaya, por ejemplo, cuando la letra A va a contabilizar a todas aquellas personas que hayan dicho que sí están de acuerdo, que sí sus hijos asisten a instituciones públicas y que sí están de acuerdo en pagar el gasto fijo que va a establecer por el gobierno, es decir, que está dispuesto a pagar el impuesto. Entonces, lo voy a agregar aquí porque después me va a ayudar para la sumatoria de los cuadros. Muy bien, la persona número 2 dijo de que no está de acuerdo en, bueno, que sus hijos no asisten a las instituciones públicas y que no están de acuerdo en pagar más impuestos. Entonces, esta la llevo para acá. Estamos diciendo que esta le corresponde a la letra D, porque esta no está de acuerdo y sus hijos no asisten a las instituciones públicas. La persona número 3. La persona número 3 dijo de que no asisten sus hijos a escuelas públicas, pero que sí está de acuerdo en pagar gastos fijos. Entonces, aquí tenemos la relación no y sí. Y en este caso es la letra C, no y sí, ¿verdad? Que en este caso está acá. Luego la persona número 4 dijo que sus hijos asistían a instituciones públicas, pero que no estaba de acuerdo en pagar los impuestos que el gobierno está estableciendo. Entonces, esta es la letra B. Sí asisten sus hijos a las escuelas, pero no está de acuerdo en pagar más impuestos. La persona número 5 dijo que sus hijos asistían a las escuelas y dijo que sí estaba de acuerdo en pagar más impuestos fijados por el gobierno. Entonces le corresponde a la letra A y en este caso es sí, sí. La persona número 6 dijo que sus hijos no iban a las escuelas públicas y que tampoco estaba de acuerdo en pagar más impuestos. Entonces esta sería la letra D, no y no. Y de esta forma voy haciendo todo el trabajo con las diferentes respuestas que he desarrollado a lo largo. Al final, estas sumatorias, por ejemplo, aquí voy a hacerlo más pequeñito para que lo veamos acá. Ahí está. Por ejemplo, esta sumatoria me dice aquí, de la letra, los que sí asisten a instituciones públicas y sí están dispuestos a pagar, son 40.
Los B, los que sí asisten a instituciones públicas, pero no están de acuerdo en pagar más impuestos, son 10. Ahí lo voy contabilizando. Los que no están de acuerdo, los que no asisten a instituciones públicas, pero que sí están de acuerdo en pagar más impuestos, son 15. Y los que no asisten sus hijos a instituciones públicas y no están de acuerdo en pagar más impuestos son 35. Muy bien. Entonces, estos números que están acá me van a servir para llenar los datos del cuadro teórico que están aquí, que de hecho yo aquí ya los tengo listos para llenarlos. Y ustedes ahí, como si ustedes se recuerdan, esto por ejemplo, 40 es A. Y ahí tengo, perdón, ahí tengo un error, ya lo voy a corregir. Tengo 15 y tengo 30 que están en ese sentido. Yo le he puesto 43, pero es 40. Bien. Entonces, este 40 lo voy a colocar acá. El 10, que es el B, lo voy a colocar aquí. Voy a bajarlo para que se vea mejor. O vamos a hacer... Trabajar con tablas es complejo, chicos. Pero bueno, ya vamos a... Esos que se van, que miren, vean, ahí está. Otra vez subir un poquito para que lo podamos ver mejor. Vamos a ver más. Me queda hacia abajo, que es 15. Okay. Entonces, acá donde tenemos, bueno, aquí se me quedó ese 15. Lo voy a subir aquí. Ya no me da más. Entonces, cada uno de estos cuadros, este 40 lo voy a agregar acá, en el A, el B, este es B, vale 10, lo pongo aquí, este 15 lo pongo en C, está acá, está abajo, pero vaya, ahí está, este es 15, perfecto. Y este D son los 35 y estos están aquí. Entonces, este cuadro teórico me sirve porque ya después me va a ayudar a irle dando solución al Q de Kenny. Muy bien. Ahora lo voy a bajar porque me va a servir para desarrollar todo el proceso de este elemento. Y esto nada más para que ustedes observen. Pero recuerden bien eso, ¿verdad? De que aquí vamos a trabajar sí, va a ser A. No y no, pues obviamente es D. Y ahí lo voy a ir agregando y al final esto lo voy a sumar. Los que dicen no o no, de A y A, ya me va a dar 40, aquí me da 10, aquí me da 15, aquí me da 35. Y esto me sirve para poder hacer la tabulación y llenar el cuadro teórico del Q de Kenner. Lo voy a bajar ahorita para que me sirva en los otros elementos a la hora de desarrollar. Bueno, una vez ya tengo establecido cuál es el cuadro teórico y cuántos son en cada uno de ellos, entonces voy a pasar a proceder a hacer a la sustitución de los valores. Entonces, lo que me está pidiendo en este caso es de que vaya agregando esos valores del A, del B, del C y todos esos elementos. Bueno, entonces aquí tengo yo. Me dice de que debo de multiplicar A por D. Bueno, entonces aquí, ¿cuánto vale A? A vale 40. Y en este caso estoy agregando las personas que sus hijos sí asisten a las instituciones públicas de educación y sí están dispuestos a pagar más impuestos, ¿verdad? Eso es lo que estamos agregando en ese caso. Luego agregamos el D. Vean que aquí está, es el D. ¿Cuánto vale D? En el caso de D, vale 35. Entonces, voy a agregar ahí 35. Luego me pone menos B. ¿Cuánto vale B? B vale 10, está acá. Y luego C, que en caso de C es 15. Muy bien. En el abajo voy a agregar igual porque me está pidiendo que es A. 40. En el caso de D, estamos hablando que es 35. Y en el caso de B, estamos hablando que es tenemos 10.
Y ahí tenemos 15. Muy bien. Y de esa forma es como los vamos a ir ya relacionando. B por C. Muy bien. Bueno, entonces ya procedemos a hacer la operación y vamos a ir haciendo esa multiplicación. Y entonces vamos a hacer esa multiplicación para que en el momento nos vaya dando. Y ahí tenemos que 40 por 35 debe ser igual a 1400. Y luego multiplicamos 10 por 15, y este va a ser 150. ¿Okay? Estos mismos valores los tenemos abajo. Y estos mismos valores, obviamente, son los que me van a servir para ya ir dando esa respuesta. Ok, entonces si usted multiplica esos 1400 menos 150, que no le va a dar. De que hablamos de que aquí son 1250. Y luego abajo, que ya nos hace falta también hacer la misma operación. Pero allí lo vamos a sumar. Y en este caso da 1550. Y entonces ya luego hacemos eso, ¿verdad? 1250 se va a dividir entre 1550. Ya le va a dar va a dar un dato que va a ser igual a 0. ¿Cuánto les da a ustedes? Vayan haciendo también a la par. 0.83. Bueno, números más, números menos, no importa. Ahí de repente es que les va a salir. Algunos les puede salir 0.80, pues, no hay problema, 0. Es decir, ahí va a andar como 0.8 más o menos, en algunos casos. Perfecto. Entonces, una vez ya tengo todos estos elementos relacionados, se recuerdan que había un cuadro. Allá teníamos un cuadro en la parte inferior que ahí me servía para poder determinarlo. Esto ya es lo que surge después, ya lo vamos a hacer también. Entonces, ese 0.83 que me dio acá, como yo tenía aquí este cuadro, entonces, vamos a ver, lo voy a poner por aquí. $0.83. Entonces, ¿qué me está diciendo este valor del coeficiente? Que tengo que la interpretación me dice que existe una alta asociación entre la asistencia a las escuelas públicas y la actitud hacia pagar los impuestos fijados de obra del gobierno. Entonces, se observa de que hay una relación bastante alta en ese elemento, ¿verdad? Es decir, ¿qué voy a colocar? Bueno, entonces, bueno, lo vamos a quitarle aquí para que no nos interfiera. Y en este coeficiente, cuando ya lo termina, uy, ya me bajé, perdón. Ahí está. Aquí nos está diciendo esto, que el Q de Kendall indica que existe una alta asociación entre la asistencia a escuelas públicas y la actitud sobre los impuestos para horas fijas del gobierno. Pero, obviamente, como es este elemento salió bastante alto, se recomiendan que se haga una prueba de significancia del chi cuadrado o del x cuadrado para que no se determinen si los valores son hechos al azar. Entonces,
el chi cuadrado se obtiene a través de esa forma. Es decir, aquí ya determinamos cuánto vale el coeficiente Q de Kendall, pero para darle mayor sustento estadístico necesitamos hacer estos elementos que reconoce como el chi cuadrado. El chi cuadrado, que su fórmula está acá, es la sumatoria de las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas divididas al cuadrado entre las frecuencias esperadas, ¿verdad? Divididas al cuadrado. Es decir, estas frecuencias observadas menos la frecuencia esperada elevado al cuadrado dividida entre la frecuencia esperada. Entonces, la sumatoria de todo esto me va a dar el chi cuadrado. En este caso, símbolo del chi cuadrado, es esta, FO, frecuencias esperadas, frecuencias observadas, y con eso ya tengo determinado cada uno de esos elementos a la hora de poderlo trabajar. Muy bien. Las frecuencias observadas van a ser lo que yo ya observé acá. En este caso son, hay 40, en la B hay 20, en la C15 y en la D35. Esas son las frecuencias observadas en este caso. En el caso de las frecuencias esperadas, esas las debo de obtener. Y para obtener las frecuencias esperadas, tengo que hacer otro cuadro teórico, que en este caso va a ser n sub 1, que es decir, la sumatoria de la columna A, dividido entre la sumatoria de la fila de la 3, dividido entre el total. Bueno, vamos a hacerlo mejor para que no les vaya a dar problema. Muy bien, entonces aquí ya tenemos los valores. Este es el cuadro teórico que se trabaja. Y luego vamos a ir a sustituir los valores que teníamos acá para poderlo desarrollar. Vamos a ver, frecuencia observada de A, ¿cuánto era? Vamos a ver ahí arriba. Estamos hablando que era 40. Muy bien. Vamos a hacer esto para acá. La vamos a colocar aquí. 40. ¿Cuánto era la frecuencia de B? Vamos a ver ahí arriba. Ya les decía que ya la teníamos ahí entabladas. Y decimos que es 10. A ver, ¿cuánto era las frecuencias de C? Bueno, estamos recordando, eran 15. Y las frecuencias de D eran 35 personas. Ahora bien, necesitamos obtener las frecuencias esperadas, en este caso, van a surgir de las sumatorias de estos elementos que están acá. Y si sumamos, por ejemplo, 40 más 10, ya nos va a dar el n sub 1. Vamos a poner el valor aquí debajo. 40 más 10, estamos hablando que esto es 50. Perfecto. Sea un poquito más grande el número. ¿Okay? La n sub 2. ¿Cuánto vale la sumatoria? 15 más 35. Nos da igual. 50. Porque en total lo que trabajamos fueron con 100 personas, ¿recuerdan? Eso es lo que estaba en el cuadro este que está aquí, cuando ya hicimos la contabilización de todas las tablas. Trabajamos con 100 personas. Todas estas está aquí, 100 personas. Bien. Ahora vamos a hacer la igualdad. Hay que hacer la sumatoria de la n sub 4. Vamos a ver cuánto vale n sub 4. Y ahí sumamos, ¿verdad? 40 más 35. 40 más 15, perdón. Nos da 55. Y eso vale n4. Y luego sumamos 10 más 35. En este caso nos va a dar 45. Y este número, obviamente, si sumamos de aquí hacia abajo nos da 100, y si sumamos 55 más 45 nos da 100. Entonces, por lo tanto, quiere decir que vamos bien en el desarrollo de este elemento. Muy bien, entonces aquí vamos a ir obteniendo las frecuencias esperadas y las frecuencias observadas de cada uno de estos elementos. Entonces, para el valor de A,
Aquí tenemos que es, vean acá, estamos hablando de n sub 1 por n sub 3. Ah, perdón, aquí le había puesto 4, pero este es 3 y este es 4, disculpa del caso. Que lo hice un poco apresurado y pues bueno, pero ya corregimos. Ahí disculpen ustedes. Y me pide acá, ¿verdad? N sub 1 por N sub 3. Es decir, la sumatoria de toda la columna con la fila se debe de multiplicar para que se puedan ir dándonos ese dato. ¿Okay? En este caso, ¿cuánto vale N sub 1? Estamos hablando que ese, aquí lo voy sustituyendo de una vez. Estamos hablando que este vale 50. Vamos a abrir paréntesis. Y este, ¿cuánto vale? El N sub 3, 55. Luego ahí cerramos. Luego vamos a sustituir n, que es este caso acá, y n, pero le voy a poner n para que no se vayan a confundir ustedes. N vale 100. Ok, y entonces ahí ya estamos trabajando cada uno de los elementos que van a ir surgiendo. Y el caso de B, igual, ¿verdad? B lo voy a ir trabajando, n sub 1 por n sub 4, que en este caso estamos hablando de que este vale siempre 50. Este vale 50, perdón que tengo la... Y este, que es la n sub 4, vale 45. 45. N, que está acá, vale 100. Muy bien. Ahí ya tenemos estos elementos establecidos. Ah, ok, perfecto. Entonces aquí tenemos que este va a ser el n sub 1 por n sub 3, es decir, la sumatoria de aquí por la sumatoria de acá dividido entre 100 que está acá. El b va a ser igual, de igual forma n sub 1, porque es la sumatoria aquí, ¿verdad? Por una vez. Y luego el b se obtiene de n sub 4 en este caso, ¿verdad? En este caso del n sub 3, es decir, de la misma columna, en el caso de C. Y para cada uno de estos va a ir surgiendo cada uno de esos elementos. 50, y ahí tenemos 45. Ahora vamos a distribuir el C. ¿Cuánto vale n sub 2? En el caso de n sub 2, pues obviamente, como ya teníamos que nos da la misma sumatoria, entonces siempre tiene 50. Y luego vamos a agregar el n sub 3, en este caso 55. Cambiamos n y este vale 100. Muy bien. Perfecto, ya tenemos otra expresión también. Ahora vamos a cambiar la otra de acá, que en este caso es n sub 2. ¿Cuánto vale la n sub 2? Bueno, vale 50. ¿Y cuánto vale n sub 4? Vale 45. Es la misma expresión que agregamos allá arriba.
Y la vamos a agregar acá. Muy bien. Entonces aquí ya al multiplicar 50 por 55 dividido entre 100, pues nos va a dar 27.5. Y aquí también lo vamos a hacer de esa forma. Cuando multiplicamos 50 por 45 entre 100, nos va a dar 22.5. En el caso de C, de igual forma, que multiplicamos 50 por 55 entre 100, nos va a dar 27.5. Y obviamente aquí en la parte de abajo, donde va a dar 50 por 45 dividido entre 100, pues aquí no se le puede escribir. Ya lo vamos a ver. Entonces aquí ya vamos a tener, y este nos va a dar, de igual forma que el anterior, con el caso de la letra B, para el caso de D, nos va a dar 22.5. 22.5, muy bien. Entonces aquí ya tenemos las frecuencias observadas de cada uno de estos elementos, las frecuencias esperadas, perdón. Entonces las voy a agregar aquí. Frecuencia esperada de A, por ejemplo, es 27.5. Frecuencia esperada de B, 22.5. Frecuencia esperada de C, 27.5. La frecuencia esperada de D, 22.5. Muy bien. Y entonces ya cuando tengo esto, para desarrollar la fórmula de chi cuadrado, debo de agregarla en una tabla que está acá. Para ello me voy a traer esta tabla que ya tengo aquí con los datos de esos igualados para que se me haga más fácil. Y entonces aquí lo vamos a poder observar de forma más adecuada para el desarrollo de la fórmula. Voy a pegarlo aquí. ¿Okay? Que se me quede de igual forma. Esta ya la voy ordenando. Vean, de hecho aquí hasta les he dejado un cuadro, cómo lo van a ir ordenando ustedes para cuestiones memotécnicas en el desarrollo de A, B, C y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Ahí lo pueden ir observando cada uno de estos elementos. Entonces aquí vamos a ver la frecuencia observada de A, ¿cuánto vale? Decimos que vale 40. La frecuencia observada de C, estamos viendo que en este caso vale 15. La frecuencia esperada de B, que en este caso vale 10. La frecuencia esperada de D, estamos hablando de 35. La frecuencia observada. Muy bien, ahora vamos a agregar las frecuencias esperadas, que son las que están ahí arriba, que obtuvimos de la multiplicación de la sumatoria de las columnas por la sumatoria de las filas divididas entre el total de observaciones, que en este caso es n. Entonces, ahí, en este caso, la frecuencia esperada de A es este número, 27.5. Lo voy a agregar. Acá la frecuencia de C esperada, ahí tenemos casi que es el mismo número. Y en el caso de las frecuencias esperadas de B y D, pues obviamente están ahí, ¿verdad? Que tienen ese mismo valor que es 27.5 en el caso, y en estas es 22.5 para cada uno. 22.5. Muy bien. Ahora me piden que haga la resta de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada. Eso es lo que está aquí, vean. Frecuencia observada menos frecuencia esperada. Y en ese caso, pues ahí ya tenemos esos datos. En este caso, decimos que es 12.5. La frecuencia observada, en ese caso, este ha sido un valor negativo. Estamos hablando que es 2 menos 12.5. En este caso, nos está dando de la misma forma.
menos 12.5 y en el otro nos está dando 12.5 con un valor, en este caso, negativo. Ok. Entonces, una vez ya tenemos estos números, si observamos, ¿qué nos dice la tabla? Aquí ya hicimos la resta de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada. Ahora lo que vamos a hacer aquí es elevar al cuadrado la resta de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada, elevada al cuadrado, y de esa forma vamos a ir colocando los números en cada uno de estos correspondientes. Entonces, 12.5 elevado al cuadrado me va a dar 156.25. Y curiosamente, al observar los números, nos va a dar el mismo valor, dado que los números no cambian por las similitudes que tienen entre las cifras. Pero estos son casos bien particulares. En el caso sí puede ser muy distinto, ¿verdad? Entonces, el mismo valor le corresponde a las otras tres casillas restantes dentro de la matriz esta. Un número. Ok. Y aquí ya tenemos completada la siguiente casilla. Ok. ¿Qué nos piden acá? Si ustedes observan, dice que le piden la frecuencia observada menos la frecuencia esperada elevada al cuadrado que la divida entre la frecuencia esperada. ¿Ok? Y entonces, este número que está acá lo voy a dividir entre este número que está acá. Y al hacerlo, ya me va a dar un resultado de 5.68. Vamos otra vez. Este número de aquí lo voy a dividir con el número de acá. Porque aquí están las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas elevadas al cuadrado, eso es lo que me dice aquí, dividido entre la frecuencia esperada. Entonces, el número este de aquí lo voy a dividir con el número este de acá. Perfecto. Y ese número me va a dar 5.68. Luego después me está diciendo que las frecuencias observadas menos la frecuencia esperada elevadas al cuadrado dividido entre la frecuencia esperada. De esta columna voy a hacer igual, ¿verdad? Este número que está acá lo voy a dividir con el número de aquí. Y esa me va a dar un dato de 6.94. Luego nuevamente, como me dice que la frecuencia observada menos la frecuencia esperada dividido al cuadrado entre la frecuencia esperada, entonces es este número de acá, la frecuencia observada menos la frecuencia esperada elevado al cuadrado, lo debo de dividir entre el número de acá, que es la frecuencia esperada, y este otro número lo voy a agregar acá. En el caso de este va a ser 6.94. Y ya tengo esta. Ahora, ¿qué es lo que me hace falta para completar mi prueba de significancia de chi cuadrado? Pues hacer la sumatoria. Sumo todos los datos que están ahí y me va a dar un resultado de 25.24. Y entonces esto es el valor de la prueba de chi cuadrado, de la prueba de significancia, para comprobar si en verdad la hipótesis que hemos planteado, que ya comprobamos que nos dio un valor, un Q de Kendall de 0.83 y observamos que hay una relación de asociación bastante alta entre las variables, no es producto del azar. Entonces, nos vamos a ir aquí en la otra parte que tenemos acá y aquí ya lo vamos a ir verificando de otra forma. Vamos a bajar acá. Perdón, aquí ya me voy a meter en un problema porque esto no se va a comprobar. Sí, está. Muy bien, muy bien. Ah, pues no, perdón. Estamos bien. Voy a ir por acá. Ya obtuvimos esos resultados. Es que tengo allí una prueba para la semejanza. Voy a traerme esta. Aquí está el valor de chi cuadrado que obtuvimos. Ya. Se lo voy a agregar acá.
Entonces ahora para hacer ya la prueba de significancia, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que ver este valor del chico grado. Es un poquito chiquito, lo vamos a poner acá. Ya lo tengo acá. Vamos a poner en negro porque ya lo tenemos. Pues en rojo, ¿eh? Está. La prueba de significancia también ya la tengo, que en este caso el nivel de significancia es del 0.5. Grados de libertad. Ah, perfecto, estos me hacen falta. Los grados de libertad es esto, vean. Para obtenerlos, ya les voy a explicar para qué me sirven los grados de libertad. Para obtenerlos deben ser así a través del número de columnas menos el número de filas. Y eso me va a dar los grados de libertad. Bueno, okay. Estas números de columna y de fila van a salir de este cuadro que trabajé aquí. Aquí, por eso, ¿cuántas columnas tengo? Pues tengo 2. ¿Cuántas filas tengo? Tengo 2. Bueno, no sé, al final, ustedes cómo le llaman filas y a qué le llaman columnas, pero vean, aquí tengo 2 y aquí tengo 2. Es decir, que tengo 2 para sacar el K y 2. Esos dos números ya me sirven porque con eso voy a hacer el proceso aquí. Y entonces para obtener los grados de libertad, que se simboliza con una letra K, en este caso, vamos a abrir paréntesis. Perdí, es que aquí le he cambiado el teclado, pero ahí estamos ya. Entonces tenemos 2 menos, perdón, 2 menos 1, porque eso es lo que me está diciendo, número de columnas menos 1. Y esto lo voy a multiplicar por 2 menos 1, porque eso es lo que me dice la fórmula, que debe multiplicar el número de filas menos la unidad. Y entonces, una vez ya tengo eso, ese elemento obtenido, hago la operación. Y en ese caso, pues como 2 menos 1 es 1 y 1 por 1 es igual, entonces el grado de libertad que voy a tener es 1 grado de libertad. E igual si quieren lo hacemos para que no les dé problema. ¿Cuánto es 2 menos 1? Ahora es paréntesis pues para que se vea bonito. Ahí tenemos una resta de acá. Abro otro paréntesis, que es este paso acá. Y 1 por 1, ¿cuánto es? Solamente es 1. Ahí está. Ya tengo un grado de libertad. Ahora me hace falta obtener este acá, vean, que es el chi cuadrado de tabla. Ok. Para obtener el chi cuadrado de tabla necesito dos valores importantes. Primero, necesito los grados de libertad y el nivel de significancia. Este me va a servir para compararlo con este y ahí determinar si la hipótesis es nula o la que acepto o la hipótesis alterna es la que voy a aceptar. Muy bien, entonces vamos a ver. Esto se va a buscar en una tabla, en esta tabla que está acá, que se llama la tabla de distribución del chi cuadrado. En esto de acá, ustedes pueden observar que están los grados de libertad, que es lo que ya tenemos acá, que en el caso de nosotros nos dio 1. Y en esta parte de arriba pueden observar el chi cuadrado con el que han trabajado. Es decir, como yo trabajé con el 95%, es decir, con el 0.5, ¿verdad? No se vayan a confundir, eso da problemas a veces. Aquí lo voy a poner mejor, para que lo vean. A ver qué problema con esto. Bueno, ahí está. 95%. Cerramos el paréntesis. Entonces, yo tengo aquí un grado de libertad y el 95% de significancia con el que voy a trabajar para comprobarlo. Entonces, vamos a buscarlo ahí abajo. Entonces, aquí lo que va a buscar es hacer una intersección. Esta intersección va a buscar cuántos grados de libertad le dieron junto con el valor del chi cuadrado con el que está trabajando. En este caso, como yo trabajé con un grado de libertad, que está aquí, vamos a marcar. Yo trabajé con un grado de libertad y trabajé con el 95% de probabilidad, que es lo que está ahí arriba. Entonces, al hacer la intersección, vean cuánto me da.
me da un valor de chi cuadrado teórico de 3.84. Ah, ok, perfecto. Entonces ya con ese dato ya tengo para hacer y observar que si realmente me va a funcionar o no lo que yo he planteado, o la hipótesis que yo estaba planteando me funcionó. Aquí como ya tenía el chi cuadrado teórico, 3.84, eso ya lo obtuve. Ya. Vamos a darle color automático para que nos dé, y en este caso vamos a utilizar más grande. Exactamente. Entonces, este valor, para graficarlo, se va a reflejar aquí. En este caso es el chi cuadrado, vamos a poner color negro. Este es el teórico, el chi cuadrado teórico. Ah, aquí se me puso arriba, disculpa de pues, ahí haciendo estas cosas así a la carrerita no muestra, pero bueno. Y en este caso tengo el chi cuadrado, ya lo voy a arreglar también. Listo. El chi cuadrado obtenido es este de acá. ¿Qué se me hizo? Ahí está. Voy a ponerle aquí que esté de aquí arriba. El chi cuadrado teórico, muy bien. Y ya podemos ver que están graficados los dos elementos correspondientes. Entonces, esto se recuerdan que habíamos nosotros planteado un nivel de significancia. Voy a irlo a traer para que lo podamos ver aquí. El nivel de significancia que yo había planteado, que después de hacer todo este proceso que está aquí, establecer la región de rechazo. Entonces, si el valor calculado es mayor que los valores críticos, entonces se acepta la parte que es positiva, y si no, pues se va a trabajar con la parte que estaba relacionada. Entonces, como aquí, si el valor calculado es mayor que el valor crítico positivo, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna como probable. Muy bien, vamos a ver qué resultado nos da. Eso es lo que yo había planteado. Es un proceso un poco largo y engorroso, pero hay que hacerlo de esa forma para darle cientificidad a las cosas. Y acá les va a quedar la garantía que han hecho un trabajo con validez científica. Salvo por algún error tipo 2, tipo 1, mostrar tipo 1 después que pueda surgir, esto único. Entonces aquí vean, vamos a insertar una forma para que observen este elemento. Vamos a poner una, puede apreciar bien, está aquí. Se me hicieron estas formas. Okay, ahí está. Entonces acá lo que vamos a plantear es que en esta zona de aquí, a esta, le vamos a determinar como la región de aceptación de la hipótesis nula. Ya vamos a explicar por qué. Esta sería la región de aceptación de la hipótesis nula. Vieran qué difícil es explicarlo de esta forma. Cuando lo agarro en la pizarra y con ustedes presenciales es más fácil, pero bueno, las circunstancias lo han permitido así y ni modo, ahí vamos a ver. Esperaría yo que les quede ahí un poquito este elemento. Entonces, de aquí, esta es la región de aceptación de la hipótesis nula. En el caso de acá, vamos a poner la región de rechazo de la hipótesis nula o de aceptación de la hipótesis alterna, si quieren llamar de esa forma.
de la región del rechazo de la hipótesis. Muy bien. Es decir, que si este valor que yo he calculado hubiese sido menor que 3.84, entonces hubiera aceptado la hipótesis nula. Pero como el valor que me dio es este de acá, este es el valor obtenido. Ahí está, un color menos. Okay. Este es el valor, vaya. Entonces yo lo que voy a hacer es comparar este valor obtenido, está acá, que es 25.4 con este valor acá. Entonces, como ya decía, ¿verdad? De que para todo valor mayor o igual al valor obtenido, entonces se aceptaba la hipótesis nula. Pues por lo tanto, en este caso estamos aceptando la hipótesis de rechazo. Es decir, que la región crítica de rechazo, la hipótesis nula, se establece una vez se conoce obviamente la chi cuadrada, que en este caso ya la conocemos. Y para el caso de este, obviamente, se reafirma que el chi cuadrado calculado es de 25, es decir, que es mayor que el teórico. Por lo tanto, la hipótesis nula se rechaza, como cae acá, ¿verdad? O sea, de aquí al infinito es la zona de región de rechazo de la hipótesis nula y por lo tanto estamos aceptando esta hipótesis. Que el uso de las instituciones gubernamentales de educación, obviamente que sí, ¿verdad? Influye en la disposición de pago de impuestos. Es decir, que aquí lo que hemos comprobado es de que si las personas usan las escuelas públicas o sus hijos asisten a las instituciones públicas, estas obviamente van a influir en la disposición de pago de impuestos. De lo contrario, no va a haber pago de impuestos. Y una vez ya tengo eso determinado, entonces yo ya puedo hacer mi conclusión y mi recomendación. En este caso es aquí la toma de decisión. En este caso voy a decir yo que se acepta la hipótesis, ya que es el paso 6. Y ahí podemos trabajar que la prueba de significancia de y cuadrado ok relación entre las variables de estudio es significativa. Es decir, que si hay relación significativa, con un 95% de probabilidad, es decir, que es bien alto. ¿Qué más le podemos agregar ahí? Y es significativa con un 95% de confianza. Y error del 5%. Es decir, un error del 5% que esto no suceda. Por tanto, existe relación entre asistir a la escuela
pública por parte de los hijos y pagar impuestos por los padres. Bueno, ustedes observan, eso es algo engorroso, ¿verdad? Pero así es la ciencia, ¿verdad? Efectivamente es un poco complejo para llegar a estos términos. Y de esa forma le doy validez científica al trabajo que yo he desarrollado a lo largo de todo mi trabajo. Es decir, ustedes pueden trabajar con esos elementos y con algunas cuestiones que se pueden trabajar. Y a partir de esa conclusión, pues hacer las recomendaciones. Bueno, chicos, esto es el ejemplo que les dejo. Igual, si tienen alguna duda, me avisan, ahí voy a estar pendiente, les voy a subir otro y de esa forma vamos a ir finalizando este elemento que tenemos. Gracias por su atención.